con el hermano José recién, hace un ratito. Y allí hay algo interesante que debemos tener en la mente. Dice que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ellos. Ellos en mí, así como tú en mí. Dice los textos que leímos recién, ahí en Juan 17. Pero, ¿qué utiliza el enemigo para enfrentar ese plan de Dios con el cual nos ha llamado para que estemos unidos? Yo estaba mirando un poco allí en 1 Corintios, el capítulo 1. Vamos a leer en este momento, 1 Corintios, capítulo 1. ¿Quién quiere leer el versículo 10, por favor? Miren, si tienen, por favor. 1:10. 1 Corintios 1:10. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sí, es lo que Pablo, como si fuera que se uniera a la oración del Señor Jesús, de ahí de Juan 17. Dice que estén perfectos. El hermano ya dijo que la perfección, la palabra la cual se refiere aquí en perfección, no quiere decir que no haya absolutamente ningún error, que todo sea sin ninguna falta. Pero estaba hablando también el hermano de lo que cuando hay amor realmente, entonces el amor cubre la falta. Si comenzamos a pensar en los discípulos que el Señor Jesús escogió para que sean sus discípulos, Él no escogió a perfectos. Él no escogió a ningún perfecto. Todos tenían algo que, inclusive como el Mateo, por ejemplo, era muy mal visto por la sociedad. Una vez pensamos mucho en Pedro, pero Mateo no era bien visto por la sociedad israelí. Era un marginal, un despreciado, era un traidor a la patria, le estafaba a su compatriota, se quedaba con parte de lo que recogía en la bolsa, pero no tenía el título de ladrón, porque tenía el respaldo del gobierno romano. Era persona buena. Y así podemos ir estudiando a los discípulos del Señor y vamos a encontrar personas que no son personas perfectas. Pero el amor es lo que le impulsó al Señor a escoger a sus discípulos. Nosotros también, si miramos por nosotros mismos. Yo recuerdo aquí en el campamento, en una ocasión, un siervo del Señor dijo: vamos a habilitar un cuaderno, habiliten un cuaderno y párense frente al espejo. Y solamente miren sus defectos y vayan anotando los defectos que se ven en el espejo. ¿Cuáles son nuestros defectos? Y si eso mismo aplicamos a nuestra conducta, ese examen a nuestra conducta, a nuestro trato con los demás, vamos a encontrarnos que el Señor escogió a un terriblemente perverso, pecador, perdido, que si nosotros vamos
a pensar que vamos a llegar al punto que David dijo, pero ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que tengas de él misericordia. Y así vamos a encontrar. Y no nos habla aquí cuando dice perfectamente unidos que estamos totalmente libres de mal. No. Sino que vamos a ir mirando lo que la palabra nos dice con relación a ello. Dice, bueno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y estaba un poco mirando en el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es lo contrario a la unidad? ¿Qué es lo contrario a la unidad? Todos entendemos, claro, con todo lo que ya se dijo hasta ahora, lo que es la unidad. Pero ¿qué es lo contrario? Y es división. Es lo que menciona aquí Pablo en el versículo 2. Lo contrario a la unidad es la división. Y también la división, su sinónimo es desavenencia. Y la división es acción y efecto de dividir o desmembramiento. Desmembramiento. Y con el significado de esta palabra división, que es acción y efecto de dividir, desmembramiento, está hablando, ya pareciera que nos da la idea de miembros, y ya se relaciona con los miembros del cuerpo de Cristo, cuando estamos estudiando la Biblia. Desmembramiento, ¿qué quiere decir? Ñañombolqué. En guaraní, no sé cómo voy a decir esto en castellano. Desunión. Y desunión, pero pareciera que en guaraní es de Ñañombolqué. Se puede decir te repele. Descardelado. Sí. Sí. Nos consideramos el valor porque no servimos para nada. Dice entonces a continuación que también es desavenencia. Y la palabra desavenencia es la que tiene más significado. Dice oposición, discordia, contrariedad, discrepancia, desacuerdo, enfrentamiento, discordia, fricción, rencilla, desunión, disentimiento, desavenimiento, o sea que quiere decir lo mismo, el sinónimo de desavenencia. Y todo esto alguna vez ocurre entre nosotros. Nosotros creyentes. Por eso el hermano decía que cuando estas cosas hay en medio de la iglesia, difícilmente los inconversos van a querer entrar en el grupo de los creyentes porque me han dicho, porque van a encontrar el mismo ambiente. Eso ya el otro día. Y algunos por ahí ya salir de acá me quisieron hacer algo. Y bueno, pero fácilmente tenemos sin darnos cuenta de esas tendencias a comportarnos de esa manera y no nos damos cuenta que esa manera de comportamiento proviene de eso que dice Santiago, de una forma de vida de los terrenales, de los que no tienen a Cristo en el corazón. Penosamente. Dice también en los versículos 2 al 17. ¿Quién nos quiere leer 1 Corintios 1, 11 al 17?
otra de las cosas que acontecen para romper, para que la unidad no sea posible. Hermano, adelante. 11 al 17. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que en ninguno de vosotros he bautizado, a ninguno de vosotros bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfano. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me dio Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Gracias. Una vez fácilmente ocurre todo eso que leímos como significado de lo contrario a la unidad, que es la división. En la iglesia de Corinto se produjo esa contienda, esa oposición, esa discordia, esa contrariedad, esa discrepancia entre los hermanos, ese desacuerdo, enfrentamiento entre los hermanos en la iglesia de Corinto, discordia, ni caray, sino fricción, ni caray. Todo eso aconteció en la iglesia de Corinto, porque algunos seguían a hombres. Fácilmente nosotros nos embanderamos por alguien. Por eso al principio yo había mencionado que esa tendencia o esa influencia que traemos del catolicismo romano, ya acá más ya seguida, por más que ya somos creyentes. A mí me gusta más como el hermano Eliezer, ¿no? Yo como del Metro, ¿no? Yo como el hermano José, yo recibo, ahora en las redes sociales, ese es ¿cómo es? Está de moda, seguirle a alguien, y se mide ¿cómo es que se llama? Se mide el nivel ¿cómo puede? ¿Cómo? De seguidores. De fama. Eso es lo que quería decir. El nivel de fama se mide a través de cuántos me gusta tiene o cuántos seguidores tiene. Y todo eso proviene del mundo y nos lleva a un sistema político de vivir algunas veces en la propia iglesia. Entonces aquí lo que nos está mostrando Pablo escribiendo esta carta es que de repente estaba mostrando un sistema político en la iglesia, siguiendo a hombres. ¿Y qué pasa con la política? Uno pone su confianza, acá en Paraguay vamos a decirle el marido. Y no porque ella estudió en un colegio cristiano y lee la Biblia y conoce la Biblia. Entonces, los creyentes también están detrás de él. ¿Verdad? Pero es hombre. Últimamente, Santiago Peña y otros candidatos, ¿verdad? Al poco tiempo, también se descubren cosas, porque son hombres. Y Pablo mismo dice en la carta a los Gálatas que él también está en peligro de enseñar otra cosa. Y si enseño otra cosa, dice él,
refiriéndose al Evangelio, genuino, puro y verdadero. Y si enseño otra cosa, también yo soy anatema. Reconoce que él está en posibilidades de ser también anatema. ¿Por qué? Porque es hombre. Porque es hombre. Por eso él dice ahí al final, en el versículo 17, ¿cómo termina? Fácilmente cuando nosotros seguimos a hombres, entonces, ¿qué es lo que se vuelve vano? La cruz de Cristo. Entonces, hermanos, por eso siempre me llamó la atención desde muy temprana edad, porque ya sabía que los creyentes de Berea, que siempre se están mencionando, los creyentes de Berea, ¿qué escritura tenían ellos? Todo el Antiguo Testamento. Los bereanos tenían otros escritos, todo el Antiguo Testamento. Pero cuando los discípulos enseñaban y predicaban, ellos ¿a quién seguían? Ellos se quedaron a estudiar la palabra. Se quedaron a estudiar la palabra. Si lo que los discípulos del Señor enseñaban era cierto, si era verdad, si era verdad. y se convirtieron a gente en ese tiempo. Y dice allí, Panamá dice que muchas mujeres que eran de la alta sociedad, De distinciones. de distinción de la alta sociedad, quiere decir eso, se convirtieron. Y no pocos hombres que se deformaban. De la alta sociedad también. ¿Por qué? Porque se nota cuando el grupo de creyentes sigue a Cristo. Cuando no está puesto sus ojos, su esperanza y ¿cómo es? No está puesto su vida espiritual en lo que le pueda decir un hermano. Una vez es fácil ir a decirle al hermano, mire, esto es, yo estoy pensando. Nosotros como tenemos conocimiento de la escritura, fácilmente le damos los versículos bíblicos y comenzamos a enseñarle. Sí. Sí, hermano, esa palabra que es esa que recién mencionaste, ¿verdad? Que hoy en día en las redes sociales, por ejemplo, está esta cosa que vemos que me gusta y se ve cuántos seguidores tienes. Yo personalmente no necesito que me califique como. No necesito que ningún hermano califique mi ministerio. Porque yo tengo a alguien que va a calificar mi ministerio. Y ese alguien no se equivoca. Así mismo. Aquí lo que estamos calificando somos errores. Podemos errar. Y yo puedo calificar su ministerio, no puedo equivocarme grave. Y yo puedo estar hablando aquí y también cometer equivocaciones. Así mismo, ¿no? Por eso que el escritor de los Hebreos, ahí en el capítulo 12, ustedes conocen ese texto que dice, ¿dónde tenemos que poner nuestros ojos? ¿Dónde tenemos que poner nuestros ojos? Puede ser que el hermano Demetrio esté aquí hablando, o estoy yo hablando, pero no tenemos que quedarnos ahí nomás. Tenemos que ser como los deberían. Poner los ojos en quién? En el autor y consumador de la fe. No en mí, no en los hombres. Entonces, en un momento dado en la historia del cristianismo, había divisiones como, por ejemplo, calvinistas, luteranos, presbiterianos, y hasta ahora hay esa denominación en el mundo, están todavía, ¿verdad? Luego comenzaron las otras denominaciones también, por ejemplo, los menonitas, menosinos, ¿verdad? Los bautistas, anabautistas, y así podemos ir mencionando quienes fundaron las diferentes denominaciones, ¿verdad? Y entre los menonitas y el que se sale de la enseñanza del menosismo, se es expulsado.
usado. Y bueno, así como mencionaron otros también y otros, pero nosotros somos llamados no a seguir hombres, porque los hombres podemos fallar. Por eso les decía que si nuestra alimentación es porque un hermano que tiene una buena capacitación y su capacitación es fundamentalista de la Sagrada Escritura y en un instituto bíblico fundamentalista y habla muy bien, se expresa muy bien y ni siquiera tenemos nuestra Biblia cuando le estamos escuchando y le seguimos a esos predicadores y enseñadores que son buenos también para aportar algo para nuestro crecimiento y el conocimiento del Señor y de su propósito para nuestras vidas, pero si nos equivocamos en seguirle a esa persona, a ese hombre, en algún momento de nuestra vida, vamos a comenzar a estar disconformes en nuestra congregación. Es lo que a mí me sucede. Porque nunca sabemos. Sí, una palabra. ¿A quién le dejamos? ¿Le dejamos al Señor? ¿Y el por qué le dejamos? Por un hombre. Por ignorante. ¿Sí? Porque no. El maestro que nos sacó de la niñas. Sí. Al maestro que nos sacó de la niña. ¿Quién nos sacó de ahí? El Señor mismo. ¿Y para qué vamos a dejar diciendo que Él nos sacó? Y tenemos ese privilegio de pedir lo que queremos. Sí. ¿Lo dejamos? Sí. Sí. Y hay veces que yo me doy cuenta de que hay discrepancias ya también en el ambiente cristiano evangélico y entre los hermanos de nuestra denominación entre quién es el que habla en las redes sociales o en YouTube, o llámese como se llame. Ya no, fulano es mejor, no, fulano es mejor. Fulano es. Sí. Digamos, triste que a la vez nosotros de cómo Satanás introdujo esto. En la época ya de acá, yo soy Apolo, yo soy Esteban. Hoy día hay demasiada discusión creyentes con creyentes. Es increíble, pero así es bastante triste. No de que uno es arminianista, otro calvinista, unos dos seguidores de Paul Wasser, de MacArthur, y entre los creyentes se discuten todo. Y Satanás feliz, contento, y nosotros deberíamos estar dedicándonos a otra cosa que va a significar y poder crecer. Y es triste, esa es una realidad de lo que era antes, sigue siendo. Sí, ya no estamos escudriñando las escrituras, sino discutiendo las opiniones de los que en algún momento de la historia del cristianismo han defendido ciertas teorías. Que sus teorías están basadas en la escritura tal vez, pero no es la escritura lo que ellos han escrito. No tiene fuerza de canonización, y digo, lo han entendido. O sea que no es considerado palabra de Dios. No es inspirado por Dios, como lo que dice Pablo por las escrituras, por la palabra de Dios. Entonces, como les había dicho, yo no tengo redes sociales, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de esas cosas. Pero me doy cuenta por la conversación de los hermanos, de que no están comentando y tratando de intercambiar revelación de Dios, de la palabra, sino están discutiendo comentarios. Están discutiendo comentarios, están siguiendo a hombres. De tal manera que muchas de las doctrinas fundamentales de las escrituras
se van tornando o se van alivianando o perdiendo. Fundamental, fundamental. Y voy a mencionar solamente una cosa. Aproximadamente 40 años atrás, en nuestro país, los que ya son mayores, era bien visto un divorciado o una divorciada, ya, los que ya son mayores. Era bien visto en la sociedad, yo no estoy hablando de la sociedad cristiana, en la sociedad inconversa, era bien visto. No era bien visto. Yo recuerdo allá en Trinidad, en un lugar que es bastante religioso, en Asunción, donde vivíamos, cuando yo le pregunté a mis padres por qué los vecinos no pisan la vereda de una vecina, de unos vecinos. Dicen porque se divorciaron, esa parte. Entonces los católicos no querían pisar la vereda de esa persona porque era mal visto el divorcio. Pero las opiniones y los escritos de los comentaristas bíblicos que determinan algunas veces nuestras ideas y nuestros pensamientos, ¿qué aconteció ya ahora en la iglesia evangélica? ¿Qué aconteció? Nosotros también ya fuimos desviados de la realidad de la enseñanza bíblica. Alguien me preguntó, nos preguntó a don Antonio y a mí, entonces está mal el divorcio que los creyentes se divorcian. Y le dijimos, está mal. ¿Y cómo en tal y tal congregación y en tal y tal de nuestra denominación también se acepta? Y entonces nos miramos con el hermano Antonio y le dijimos, nosotros tenemos que, como siervos de Dios, decir lo que dice la palabra. Y la palabra hoy es firme. Y no se ha borrado eso de la Biblia. Y dice el Señor Jesús a los que le preguntaron esta misma pregunta. Al principio no fue así. ¿Acaso Moisés no nos dio carta de divorcio al Señor Jesús? ¿Y qué respondió el Señor Jesús? A ver, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Y algunos me preguntan, ¿y el modo que no hay divorciado en este caso? Sí hay. Pero no puedo decir que está conforme a la palabra de Dios. Porque el Señor dice, al principio no fue así. Pero ¿qué es lo que va cambiando las doctrinas fundamentales? De tal manera que los matrimonios hoy en día ya están. Cuando hace poquito le pregunté a uno de los matrimonios cómo fue para escoger para su esposa. Y bueno, dice que una vez que le gustó una chica, entonces comenzó a orar por ella. ¿Y cuál es la seguridad de que esa elección va a durar para toda la vida? Y no tienen los jóvenes casi respuesta. ¿Por qué no tienen respuesta? Porque no han buscado al Señor y que el Señor busque para ellos y Él va a hacer su parte. Cuando un joven en una ocasión le pidió cantar este himno que ayer pidió el hermano Víctor, dispón por mi Señor. Cantamos todo el himno.
Y me dijo el joven, demasiado me gusta aquello. Y le dije, y esta estrofa está aplicando en tu vida. ¿Y cuál es la estrofa? Elige tú por mí. Entonces nos encontramos en la iglesia donde lo que ya se mencionó en cierta medida en uno de los estudios. Matrimonio que el marido quiere servir al Señor y la esposa se queda. La esposa sirve al Señor, quiere seguir al Señor, quiere servir al Señor y el esposo se queda. Es evidente que la manera que hoy en día se busca para la pareja ya no se busca al Señor, sino que se está siguiendo a hombres que hoy en día escriben libros y dan ciertas pautas de cómo escoger a la pareja entre los creyentes, estoy hablando, y no están yendo a la pareja. Sí, había dinero primero, la verdad. Este momento a mí me está llevando a relajar de 50 años. Este estudio aquí que era ahora. Y la práctica. Pienso que no es la palabra. Pero este sistema, vamos mencionando, es una corriente, una política que había aparecido hace unos 10 años atrás, una corriente del sistema humanista. Y este sistema humanista es justamente lo que se había introducido primeramente en el saldo de la religión. Ahí finalmente la religión se había ocupado de tal manera que hoy es como lo conocemos que es empieza a tomar Sí. y quiero decir una cosa. Yo leí usted menciona varias denominaciones, entre los cuales los anabaptistas. Pero una doctrina de anabaptista fundamentalista. Sí. Pero ellos no están de acuerdo, por ejemplo, que para un ministro de Señor, pastor, que sea con más testimonio lindo que tenga, y si es dibujo, que ellos no permiten hasta hoy. Y así sucesivamente. Y nosotros, yo le digo, en una ocasión, no hace cuestión de 5 o 6 años atrás, después de una reunión de líderes de entre nosotros, un hermano de repente no fue partido en un cajón, su registro. Como verás, hay ciertas líneas que es muy parecido, pero esa parte, y hay otro más. Y yo tengo que hacer esto hasta hoy. Me parece que era la iglesia que se dirigía, es decir, el comentario, el editorial que se dirigía, tomaron como base de la iglesia de Sara. Y mal no me equivoco. Sí. Y entonces, aquel entonces, ya estaba terminando nuestro noticiero. Y entonces, para no mirar
sin didáctico. Entonces, yo digo por aquí, ahí está un punto entre la oveja, una esquina de color distinto. Bueno, Sí. la prohibición, digo aquí, en este artículo, entre los anarquistas, era justamente que no el tratamiento de hombres que de alguna u otra medida, o mujeres, que se había tirado todo. Sí. Le explicaba que la Sí. Bueno, esta situación, yo a mí me place ver a los matrimonios jóvenes. Sí. Y eso vamos a ir adelantando nosotros. Sí. Vamos a pasar tiempo. Sí, quiero continuar, hermano. Sí. Porque no es ahora doctrina el tema, disculpe, sino que es este tema de por qué suceden desavenencias hoy en día en la iglesia. El hermano Demetrio también queda. Igual como su hermano, es muy importante. Yo solamente, ya que hablaste, dijo por mí, Señor, elige tú por mí. Uno de nuestros jóvenes quería rodearse y me habló de alguien y le pregunté si él estaba orando al Señor. Si estaba preguntando al Señor si esta era candidata para tu esposa, que el Señor le dijo no. ¿Sabe qué me dice? ¿Cuándo ¿cómo dice? ¿Cuándo dice cuándo elegía? Dice. A ella, mi hermano. ¿Cuándo fue la candidata? Sí. ¿A cuál se la elegía? Dice. Entonces, ¿qué pasa con el correr del tiempo, hermano? Uno se encuentra en la iglesia con matrimonios que comienzan a tener ciertas dificultades y no piensan ellos en buscar al Señor para restaurar su matrimonio, sino te salen con un escrito de alguien que es un respetado siervo de Dios, que dice, bueno, si ya no te entendés más con ella, y si ya comienza a haber maltrato, entonces es mejor luchar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya no creemos en el poder de Dios que puede restaurar. Estamos de a poco creyendo de que ese poder de Dios para restaurar matrimonios ya no está a nuestra disposición. Tampoco muchos matrimonios de nuestra denominación y de los que no son de nuestra denominación, más todavía. Pero es increíble cómo te saben con respetados escritores, comentaristas, que se usan en institutos bíblicos serios y están alentando el divorcio. Allá en Asunción nosotros tenemos por ahí en una de esas, ya les advierto, tenemos allá en Villa Elisa una institución que se llama Ciudad Mujer. Aproximadamente 7 matrimonios, entre los cuales hay 2 matrimonios cristianos, que allí se fueron a destruirse. ¿Por qué? Porque no creen en el poder de restauración de Dios. No creen. Ya esa fe del cual se habla ahí en Juan 3:16, nosotros repetimos de memoria, pero ya no le hacemos realidad en nuestra vida. Dice pues el texto que nosotros conocemos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo le pregunto a los
a los matrimonios que están pensando en divorciarse en la malla. Les leo ese versículo. Y le digo, ¿conoce este versículo? Sí, conoce. Conoce ese versículo de memoria, porque criatura aprendió, dice en la escuela dominical. ¿Qué va a pasar con tu matrimonio si no te divorcias? Y con tus hijos. Y no asocia de que se va a perder. Que va a perder su matrimonio, no asocia de eso. Nadie asocia a eso. Increíblemente, tus hijos que tienen que crecer en la escuela dominical van a tener la certeza de que van a poder crecer en la escuela dominical. No tienen la certeza. Entonces, ¿qué camino le espera a sus hijos? Perderse también. Perderse también. ¿Y para qué Dios envió a su Hijo al mundo? Dice el versículo 17. Para que el mundo sea salvo por él. Y le hago la pregunta: ¿crees que el Señor puede salvar tu matrimonio? ¿Crees que el Señor puede salvar tu matrimonio? Ahí está el juego si realmente creemos ese versículo de Juan 3 dice. Porque el Señor vino no solamente a salvarnos de la condenación eterna del infierno, sino la liberación que Él trajo a este mundo es integral. De tal manera que algunos ponen en discusión el texto de Hechos 16, el carcelero de Filipo, en donde Pablo le dice al carcelero allí: ¿cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Ya no creemos nosotros que el Señor Jesús puede salvar nuestra casa, puede salvar nuestro matrimonio, puede salvar a nuestros hijos. No solamente eso vamos a hacer, sino puede liberarnos de odio entre hermanos. Ahí. Y es más abrumador cuando algunas veces no quiero mencionar denominaciones. No quiero mencionar denominaciones porque no, tampoco corresponde. Pero como hijo de Dios, como siervo de Dios, es como una lanza en el corazón. Cuando dice, 3 meses estuvieron disciplinados y ella se casó con fulano y él se casó con fulano y siguen en nuestra iglesia y ahora ya le pusieron otra vez en el ministerio. En la iglesia evangélica estaba sufriendo eso. ¿Y saben por qué? Porque comenzamos a seguirle a los hombres. Y entonces los creyentes están buscando en dónde se permite. En dónde se permite. Y esto desde lo más mínimo hasta los peores. Si ahí se permite, entonces ahí me voy a congregar. Si ahí se permite, ahí me voy a ir. Yo quiero que mis hijos crezcan ahí porque ahí se permite. Es tan triste porque no hace mucho con mi esposa visitamos a una familia y le preguntamos: hermana, ¿y ustedes están viendo como miembros ahí en esa iglesia? Dijo: no, hermano. Yo creo que la mayoría de los que de otra congregación se van a esa iglesia no se van como miembros, se van de visita. Porque cuando yo pedí qué tengo que hacer para ser miembro, me dieron algunas hojas en donde estaban compromisos que yo tenía que tener con la iglesia y nadie puede cumplir todo eso. Porque los compromisos son basados en la economía. Económicamente. Y es triste, le escuché a un joven hace poco en una radio
de Asunción, Radio Cristiana de Asunción, decir que lastimosamente creo que pasamos por los institutos bíblicos, por las preparaciones académicas teológicas, creemos que podemos nosotros salir al mundo y hablar al mundo conforme a la sabiduría que adquirimos por los comentaristas bíblicos y los escritos que nosotros tenemos que dominar allí y desarrollar, sin darnos cuenta de que hay mucha gente perdida en este mundo que necesita no de teología sistemática, sino conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y nos estamos embarullando, decía, y creo que el muchacho va a tener como 24 o 25 años máximo. Nos embarullamos en discusiones en las redes sociales sobre ciertos temas, y hasta los inconversos están leyendo que nosotros los cristianos nos entendemos entre sí, porque yo soy de tal instituto bíblico y yo soy de tal instituto bíblico y yo soy de tal corriente y de tal corriente, y una corriente contra otra estamos discutiendo en las redes sociales y los inconversos están leyendo eso. Tienen mucha razón. Y le dijo él en el programa: agradezco a Dios que en un encuentro con un musulmán, Dios me despertó a eso, porque me puse a discutirme con el musulmán por sus creencias y mis creencias, pero no le presenté a Cristo como su necesidad de un Salvador. Y nosotros nos debemos, dice Pablo, dijo este joven, Pablo nos dice: no contiendan sobre cuestiones que no conducen a nada, dice Pablo. Y por eso dice aquí él: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nosotros comprendemos, discutimos y nos por cosas algunas veces que no conducen a nada. Y eso nos está impidiendo alcanzar a los que necesitan realmente de un Salvador. Que le conozcan a su único y suficiente, al que puede ser su único y suficiente Salvador. Ustedes leen las cartas de Pablo que habla acerca de las disensiones, de las divisiones, de la unidad. Él está apuntando siempre a la salvación del alma, siempre a buscar a los perdidos, siempre a predicar el Evangelio. Y nosotros hoy día estamos discutiendo algunas veces en la iglesia, entre los matrimonios, y disculpen que si es que me paso un poquito el tiempo, pero quiero mencionar antes que me olvide, porque ya no sé qué puedo entrar. Ya en las iglesias, y no sé cómo va a ser la congregación de ustedes, pero allí nosotros en el norte tenemos serias dificultades por padres que ya no aceptan la corrección de los hijos conforme a la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque también ya tienen acceso a los comentaristas bíblicos, porque hoy en día los comentarios bíblicos no hay necesidad de ir a comprar en una librería. Uno tiene ese aparatito. En el celular tienen. Uno entra en Google, busca el autor y tiene completamente. Entonces le leen a ellos y ya no leen la palabra. Entonces uno choca en la iglesia con que no, yo no voy a usar la vara de la corrección con mi hijo. No, yo no voy a ponerle en penitencia a mi hijo. No, yo no le voy a esto, no voy a esto, no voy a aquello. Y uno se está dando cuenta que eso de no voy a está en contra de la enseñanza que tenemos en Proverbios, de cómo debemos educar, encaminar, mostrar a nuestros hijos el camino de Dios.
Y así podemos ir mencionando otras cosas. Solamente mencioné el matrimonio. Ahora estoy mencionando la educación de los niños. En un campamento de familia que tuvimos aquí, yo copié un estudio bíblico basado en la palabra de Dios de un hermano que me había dado sus escritos para que los hermanos sepan cómo educar a sus hijos, para que sus niños se comporten bien en la reunión. Eso fue un cielo de Dios. Y le dije, nosotros fuimos educados con esa enseñanza. Fuimos educados con esa enseñanza. Tratamos a nuestros hijos a enseñarles también a nuestros hijos de esa manera. Pero hoy día uno le ve a los niños trepar desde allá atrás, viene hasta acá adelante, debajo del asiento, y el papá está sentado, la mamá está sentada. El niño corre por el pasillo, se va a llorar allá en el fondo o ahí enfrente. De tal manera que hoy, allá en Morquio, me dijo mi esposa, ¿qué es esto? Me dijo el otro día. ¿Por qué se cierran los portones? Porque los padres no pueden atacar a sus niños. Van a salir a la calle y ahí los autos ahora por Morquio pasan como no hay ni los malos. Entonces hay un peligro. Entonces, ¿qué? Al no poder atacarle a los niños, ¿qué es lo que se hace? Se cierran. ¿Sí? Estaba pensando, ayer hablamos acerca de esto también. Antes de ayer también teníamos hablando interesante. Realmente también se cada hermano que pasa se habla del fundamento de la unidad, lo que va sucediendo en la iglesia. Y ustedes están diciendo, ya no somos jóvenes, pero los hermanos habían ido acá, los muchos jóvenes que están liderando de alguna otra forma de la iglesia, hermano. Entonces, se habló del fútbol, se habló de la música, pero ¿cómo quedamos, hermano? Se habló, pero tenemos que ponernos de acuerdo y seguir una misma línea, que es obedecer la palabra del Señor. Porque, como están diciendo, tal vez nosotros en YouTube, bueno, nosotros en YouTube vamos a acercar a la música, vamos a acercar a la música. Pero en Pilar al muerto, no, él no afecta. O en la parte afecta. Y estamos en una, como en el mar, flotando, haciendo. ¿Cómo es que se utilizó? Estamos Fluctuando. Bueno, todo eso que se está diciendo, ¿no? ¿Cómo quedamos? Porque está la palabra del Señor. Sí. Y yo creo que este es el momento de esta reunión, hermano. Estamos todos los principales de diferentes iglesias y tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo conforme a la palabra del Señor. Claro que nosotros no vamos a aceptar que se case un divorciado, ser X situación así. Sí. O allá en la iglesia acepta. Y así, no te imaginar, hermano, diferentes opiniones, y no hay una definición. Yo creo, hermano, que tenemos que definirnos hacia dónde vamos a seguir. Sí. Está la palabra del fundamento. Claro. Y eso es lo que va a hacer. Y eso es lo que va a hacer. Sí. Y cada congregación, en su congregación, es responsable de hacer cumplir la obediencia a la palabra. Y el que no se ajusta a la palabra, entonces todos somos enseñados también de cómo se debe actuar. Porque como decíamos recién, bueno, a mí no me parece bien lo que me enseña. Igual no me gusta. Yo me voy a ir a amor. Y bueno, a mí no me gusta lo que se le enseña a ella, entonces yo me voy a filar. O yo me voy a usar, a ella me gusta cómo se enseña el trabajo con los jóvenes y ya. Sí. No me refería precisamente a dentro de nuestra denominación, sino me estaba refiriendo a otras que creyentes de nuestra denominación van a otras denominaciones. Pero yo pensaba en esta denominación. Dentro de los nuestros. Yo creo que
Porque es cierto, ocurre esto ahora. Sí. Ahora ocurre esto que está diciendo David, de que, ¿y por qué se permite tanto de aquí, no? Y ahí hay Una discrepancia. una confusión, especialmente jóvenes, Entre los jóvenes. entre los jóvenes. Y hay adultos. Puede ser también. Nosotros en una congregación tenemos más de 30 jóvenes. Sí. Y el joven directo te pregunta, pero allá es así. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Y esos 30 jóvenes, hermano, se arman su grupo y repiten, hermano. No, es así. Uno que tiene menos jóvenes, para él, no es de a los jóvenes que hagan lo que quieren. No es tanto así tampoco. Por No es tanto así tampoco. eso esta reunión es la que estamos hablando acá. Y tenemos que. Como se está diciendo, se tiene que volver a la enseñanza bíblica. A la palabra de Dios. Permiso. Sí. Para mí que los guías espirituales tienen que ponerse de acuerdo y aplicar a cada iglesia local con seriedad y responsabilidad para que haya una actividad dentro de la iglesia De David. Porque por parte no la música, por parte no. Porque Discrepancia. y los guías espirituales tienen que ser responsables y tener una actividad. Así, así mismo. Sí. 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 Si no le importa la hora, porque está siendo los 11 menos 10. Hermano, adelante. No estoy pensando nomás que esta actividad ocurre una vez al año. Reunimos en un grupo de hermanos. Me parece muy interesante este tema que se está tocando. Y pienso que en estos días podríamos aprovechar un poco mejor y sin interferir el tiempo del hermano Víctor. Creo que merece considerar la posibilidad de una mesa redonda para estos días que quedan todavía. No sé el horario, no sé en qué momento, no quiero interferir con el ministerio de hermano Víctor, pero yo tengo cosas que quiero decir, pero como dijiste, el tiempo ya se ha reducido en este momento. Sí. Y yo sé que hay más hermanos que ya quieren hacer más preguntas, que hay más temas que necesitamos considerar, y esta actividad es una vez al año, y lo que venimos aquí es porque nos interesa y amamos la obra del Señor, entonces este es un momento de aprovechar al máximo. Sí. Es una lanza más de este pensamiento. Ajá. Bueno, vamos a tener que considerar esto y ver en qué horario se puede hacer, en conformidad de los hermanos. Porque la discrepancia, yo no tengo, no veo tanto, porque cuando llega el móvil un joven o una joven, más de una vez, yo ya le pregunto qué hay, por eso que está viniendo más de una vez el móvil. Y saben los pastores, hay una cosa, perdón, sí. hay una cuestión, nosotros estamos mencionando que un Alejandro puede tener un punto de vista, un David puede tener un punto de vista, un
plan, otro enfoque, en fin. Pero lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el parámetro Es la palabra. es la palabra de Dios. Claro. Y ahí muere toda idea de Alejandro, toda idea de David, toda idea de otro hermano. El parámetro. Y eso representa, hermano, que tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo que es de uno y someterlo a lo que es el parámetro de Dios. Claro. Y por otro lado, hermano, hay que hablar un poquito. Por otro lado, lo que estamos liderando en alguna medida en nuestras congregaciones, aquí se refleja un poco la falta de autoridad y la falta de gobierno y la falta de un buen posicionamiento sobre la roca para ejercer gobierno y poner fundamentos sobre todas las cosas. Sí. Entonces yo creo que es un aspecto importante y como dije, vuelvo a repetir, vale la pena considerar la posibilidad de analizar más de este factor. Sí. Y yo he visto que esto avanzó, al menos en la Asunción, todo esto avanzó cuando los hijos de los creyentes comenzaron a irse en los colegios cristianos. En los colegios cristianos comenzaron las fuertes invasiones dentro de la iglesia. Increíblemente. No digo que esté mal enviar a nuestros hijos en colegios cristianos, pero cuando fueron los hijos de nuestros hermanos en los colegios cristianos, ahí comenzó a haber ciertas dificultades en la congregación, con los hijos, con la educación de los hijos, con la obediencia de los hijos. De tal manera que en estos días un hermano está medio casi furioso, podría decir, sabiendo que su hijo, al estar en una institución cristiana estudiando su secundaria, está bajo el peligro de ser invitado por sus compañeros del colegio a irse en otra denominación. Y yo me refería más bien a eso, no especialmente de dentro de nuestra congregación, porque no sé quién, al menos en Morquio no hay nadie que se haya ido de otra congregación a Morquio, o de Morquio a... Sí, de Morquio se fueron varias familias a Niño, pero porque se casaron y se hicieron casa por ahí cerca. Pero por esa razón. Pero yo me estaba refiriendo más bien a de otras denominaciones, que van a otras denominaciones, que ya no quieren venir en la Nueva Testamento. A eso me referí. Sí, adelante. Lo que propone David, Alejandro. la lo correcto, justamente que tenemos que estar preparados en el espíritu para que no se produzca una pelea, una Discusión. tenemos que primeramente verificar en qué grado estamos rendidos al Señor, porque es el espíritu que tiene que controlar. No es así, va a haber una pelea impresionante. Sin control. Tal vez sea el momento ahora, pero tenemos que primero ayunar, orar, asegurarnos de que va a ser el Señor que va a controlar, y no nuestra propia inteligencia o sabiduría. Pero es muy correcto lo que Sí, lo que propone. David, Y Alejandro. pero hay que ayudar, arrepentirse, humillarse. Donde el Señor va a controlar y no nosotros. Nosotros podemos armar un barullo Sí. que va a ser
entre nosotros. Sí. Está ocurriendo en el norte, en otras partes, en Luis, Antonio. Nadie está libre de. Hay una fuerte presión y corriente que tenemos que unirnos nosotros para resistir. No en un estudio así, hay que dedicar tiempo. Lo que hizo el copero del rey, cuando recibió de Anani una información de cómo estaba Jerusalén. Los cautivos están sufriendo, la muralla de Jerusalén está derribada, las puertas, todo. Este hombre ahí mismo se sentó y lloró. Y ayunó varios días, le pesó eso. Entonces se dirigió al Señor de los señores. Nosotros hacemos una mesa redonda sin esa base. Tal vez No va a ser un resultado positivo. Puede ser peor. Yo pensaba que era un momento que estaba muy acorde a lo que el hermano está mencionando. Humillación, arrepentimiento, oración y arrepentimiento. Sí. Conversión. Conversión. Entonces, yo creo que esa es la base, hermano, para lo que estamos hablando también de estos meses. En algún momento dado tiene que darse esta situación. Y tenemos que estar, a lo mejor ahora no estamos, ¿cómo te voy a decir? No tenemos programado. Y deberíamos llevar esto sobre el corazón siempre durante el año. Se hace un retiro de oración y deberíamos tener en cuenta esto, porque si hay desavenencia entre nosotros, entonces eso es motivo de estancamiento en todos los aspectos de la vida de la iglesia. Sí, porque tengo textos más adelante que vamos a leer que Pablo claramente dice que, por ejemplo, como en Gálatas, les voy a repetir de memoria que después vamos a leer seguramente y ustedes deben conocer de memoria, que si os coméis y os mordéis unos a otros, entonces mirad que no os consumáis, porque por cuestiones así como esas, si nos estamos mordiendo y nos estamos comiendo el uno al otro, entonces estamos en los umbrales de ser consumidos. Sí. Lo que está mencionando es la realidad, pero la solución de ese problema no debe ser de una forma liviana, superficial. Tenemos que es urgente porque va avanzando entre nosotros, entre la boca de una que estamos, entre nosotros. Entonces, lo correcto sería venir acá para orar, ayudar, aquietar, dejar un poco el fútbol, el deporte. Yo no estoy en contra de eso, pero en asuntos serios hay que actuar de otra manera. Sí, es así. Bueno, ¿les parece bien dejar aquí? Son las 11. Hermano, al respecto, nosotros podemos tener esta reunión anual, allá por mayo, abril, mayo, de abril. Sí, Yo creo que en esa reunión se tenía que ver si va a estar largo la situación en que este año o dentro de algunos meses ya
llevar a cabo esta progresión. Sí, sí, bueno, ahora está surgiendo. Tenemos, hoy es el miércoles, entre mañana y el viernes ya va a haber como es, una idea más clara de cuándo hacer esa actividad. Porque si entre nosotros hay oposición, hay discordia, hay contrariedad, hay discrepancia, hay desacuerdo, hay enfrentamiento, hay fricción, hay rencilla, hay desunión. Todo lo contrario a la unidad. En la Argentina lo que está destruyendo la obra del Señor, uno de los aspectos, es también ese espíritu de contradicción, de cuestionar todo. Esa falta de sumisión unos a otros. Es un espíritu destructor. Sí, sí. Bueno, sí. No solo ayudar, orar, sino enseñar, orar en el espíritu. O sea, hay una necesidad. Uno es la oración en el espíritu, porque puede ser una oración desde el alma, de repetición, pero la oración en el espíritu necesita entender y aprender que es el espíritu de nosotros que ora. Así como la enseñanza y la predicación es el espíritu que da el mensaje y se transmite. Así es. Y la oración en el espíritu es el espíritu que guía. Dice con hervidos indecibles. Hay que descubrir qué significa eso. Hervidos indecibles, ora y ora según la voluntad del Padre. Eso otros enseñan. Sí. Bien. Voy a dejarle al hermano que preside para terminar esta parte.